te voy a contar la historia de alguien que lo perdió todo. Su familia lo traicionó, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Pasó años en la cárcel por un crimen que no cometió, pero lo que pasó después cambió el destino de millones. ¿Cómo es posible que la peor traición de su vida se convierta en su mayor propósito? Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy te va a mostrar que Dios no desperdicia ni una sola lágrima que derrames. Imagina esto, tienes 17 años, tu padre te ama más que a nadie, te ha dado una túnica especial de colores, los otros hijos lo ven, lo sienten y la rabia crece. Eres José y acabas de cometer el error de tu vida, contando un sueño. No fue un sueño cualquiera, vistes a tus hermanos inclinándose ante ti, 11 hombres adultos adorándote, a un adolescente que no había hecho nada, solo soñándote que tenías poder. Y eso los destrozó. Tu padre escuchó, incluso él quedó confundido, pero tus hermanos, ellos entendieron perfectamente. Ese sueño significaba que tú eras y serías el líder que gobernaría sobre ellos, y eso era impensable, inaceptable e imperdonable. Entonces, un día cualquiera, tu padre te envía al campo. Quiere que compruebes que tus hermanos estén bien, que vigiles los rebaños. Es una tarea simple, una diligencia familiar, pero para ti es una trampa mortal. Cuando ves a tus hermanos a lo lejos, algo cambia en sus ojos. Ves el odio puro, sin filtro, sin duda, y escuchas lo que susurra. Ahí viene el soñador, ahí viene el que cree que nos gobernará. Uno de ellos dice, vamos a matarlo. No estaban bromeando. Rubén, el mayor, siente algo, quizás culpa, quizás humanidad, y dice, no lo maten, tírenlo a la cisterna, al pozo seco. Piensa que después lo sacará, que lo salvará en secreto. Pero Rubén se va, y entonces llegan unos mercaderes, hombres que viajan hacia Egipto. Tus hermanos ven una oportunidad y la toman. Te venden como si fuera una recompensa, como si fuera menos que basura. 20 monedas de plata, ese es tu precio. Miras a tu padre, nunca más ese día. Nunca más volverás a ser el hijo favorito. La túnica de colores desaparece. Te llevan a Egipto encadenado, confundido, traicionado por los hombres que compartían tu sangre. Y aquí está lo que quiero que entiendas. Si esto está tocando tu corazón, escribe soy hijo de Dios en los comentarios, porque la pregunta que te hago ahora es la misma que José se hizo entonces. ¿Dónde está Dios? ¿Me olvidó? ¿Me abandonó? Y la respuesta no es lo que esperas. Estamos en el año 1700 a.C. aproximadamente. Egipto no es un país de castillos públicos y leyes escritas solo para ricos. Egipto es más complicado. Eres un esclavo extranjero, semita, sin familia, sin dinero, sin derechos, pero algo sucede contigo que nunca sucede contigo, que nunca sucede con otros esclavos. Trabajas diferente, te comportas diferente, no miras al suelo, no hablas con temor. Es como si alguien invisible estuviera contigo. Potifar te ve. Es el capitán de la guardia del faraón, el hombre más poderoso después del rey, y decide algo, te pone a cargo de toda su casa. ¿Comprendes lo que eso significa? De esclavo a administrador, de nada a todo. Tu amo confía en ti, tu amo te respeta, tu amo casi te trata como un hijo. Pero la esposa de Potifar observa y ella ve algo más que eficiencia, ve belleza, ve juventud, ve al hombre que podía hacerla feliz de una forma que su marido nunca lo hizo. Así que intenta seducirle, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, te acosa, te toca, te susurra palabras que no debería susurrar. Y aquí tienes un hombre joven, un hombre solo, un hombre que ha perdido todo, un hombre que podía simplemente rendirse. ¿Quién se lo impidía? ¿Quién lo juzgaría? Pero tú dices que no. No una vez, no dos veces, una y otra vez. ¿Cómo podría traicionar a mi amo
¿Cómo podría ofender a Dios? Esas palabras cambian todo, porque la esposa de Potifar no puede aceptar un no. No puede aceptar que un esclavo la rechace. Su orgullo se convierte en venganza. Ella toma la túnica que llevas, la misma que Potifar te confió, la arruina, la rasga y grita. Grita que la atacaste, que intentaste violarla, que eres un criminal, un depravado. Y cuando Potifar regresa, escuchó solo una versión, la versión de su esposa. No importa que fuera mentira, no importa que fuera inocente. En Egipto, la palabra de una mujer de alto rango vale más que la de un esclavo extranjero. Así que te lanzan a la cárcel, no a una cárcel común, a la prisión donde guardan a los criminales peligrosos, los que esperan ejecución. Y aquí está el giro que nadie ve venir. Potifar sabía que era inocente. Mira el texto. Él no te castiga con muerte, no te mutila, solo te envía a prisión, como si en el fondo, aunque creyera en ti, pero tú no lo sabes, solo sabes que estás en una celda, injustamente acusado, traicionado por la mujer de tu amo, abandonado por quien confiaba en ti. Te pregunto, ¿cuántas veces te ha pasado eso a ti? La cárcel en Egipto no era como las cárceles modernas. No había luz eléctrica, no había comida regular, había oscuridad, había hambre, había desesperación. Pasan años ahí, años, no meses, años. ¿Sabes cuál es la tortura más profunda? No es el dolor, es la pérdida de esperanza. Es mirar hacia atrás y ver tu vida y preguntarte si alguna vez significó algo. A los 17 años tenías un sueño, que gobernarías, que serías grande, que tenías un propósito. Ahora tienes nada. Tus hermanos están libres. Tu padre cree que estás muerto. Tu túnica de colores se la llevó el viento. Y tú sigues aquí, en esta celda oscura, pudriéndote, olvidado. Pero entonces el guardia de la prisión te ve, como Potifar antes, como todos los que te ven. Algo en ti es diferente. Te ponen a cargo de todos los prisioneros. Nuevamente, asciendes tus responsabilidades. Nuevamente, confían en ti a pesar de todo. Y entonces llegan a ti dos hombres nuevos. Uno fue panadero del faraón y el otro copero. El faraón los encarceló por ofensas menores y temporales. Ambos tienen sueños, las mismas noches, y ambas vienen a ti, porque ya todos saben, José interpreta sueños. El copero sueña una vid con 3 ramas. Las ramas florecen, las uvas maduran, y él exprime las uvas en la copa del faraón. Tú escuchas y ves claramente. En 3 días el faraón te perdonará. Volverás a estar en su presencia. Servirás el vino en su casa. El panadero escucha esto y pide lo mismo. Espera el mismo resultado. Tú ves su sueño. 3 canastas de pan blanco en tu cabeza y pájaros que comen del canasto de arriba. Y tienes que decirle la verdad. En 3 días el faraón te ejecutará. Te colgarán y los pájaros comerán tu carne. Imagina eso. Ser el portador de 2 destinos tan opuestos. Estar frente a 2 hombres, uno salvado y otro condenado. Y tú siendo quien anuncia ambos finales. Entonces les pides algo al copero. Cuando estés de nuevo ante el faraón, acuérdate de mí. Cuéntale mi historia. Cuenta que yo soy inocente. Quizás me saque de aquí. Es una súplica. Es esperanza. Es el primer momento en años donde piensas que algo podría cambiar. El copero promete, jura que lo hará, jura que no te olvidará. Y 3 días después sucede exactamente como lo predijiste. El copero vuelve a su posición y el panadero muere. Y el copero se olvida de ti. Completamente, totalmente, vuelve a su vida, a su libertad, al palacio del faraón. Y tú vuelves a la celda. Mira este versículo, Génesis 40, 23. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. En la misma descripción abajo encontrarás todos los recursos y versículos completos. Entonces aquí está la pregunta más importante. ¿Qué hace un hombre cuando le ha ido
quitando todo, cuando fue traicionado, cuando fue falsamente acusado, cuando fue olvidado, cuando fue abandonado. ¿Dónde está Dios en ese silencio? Lo que vas a escuchar ahora cambia todo. Pasan 2 años más, 2 años desde que el copero fue liberado, 2 años de oscuridad, 2 años de silencio de parte de Dios, 2 años de nada. El faraón tiene un sueño, no es un sueño pequeño, es un sueño que lo aterroriza. 7 vacas gordas que salen del Nilo y luego 7 vacas flacas que se las comen, y el faraón despierta asustado, duerme de nuevo y sueña con trigo, 7 espigas llenas de granos, 7 espigas secas, las secas se devoran a las llenas. Se despierta más aún asustado, llama a todos sus magos, a todos sus sabios, a los intérpretes de sueños del reino. Nadie puede explicar qué significa esos sueños. Y entonces el copero se acuerda, no se acuerda de su promesa, no se acuerda por la verdad, se acuerda porque está desesperado, porque el faraón está furioso y porque necesita una solución. Dice: conozco a un hombre, un hebreo, un intérprete de sueños. Te llevan desde la cárcel, te limpian, te visten con ropa limpia, te presentan ante el faraón. Es el año 1700 aproximadamente antes de Cristo. Estás ante el hombre más poderoso de la tierra, el Dios hecho hombre para los egipcios, el dueño de vidas y muertes. Él te mira y tú dices algo que nadie esperaba. No dices: mi señor, soy muy sabio. No dices: tengo poder sobrenatural. Dices: no está en mi poder. Dios dará respuesta de paz al faraón. Humildad, pura humildad, total, incluso aquí, incluso ahora. El faraón cuenta sus sueños: vacas, trigos, 7 y 7, gordos y flacas, llenos y vacíos. Y entonces tú comprendes, los sueños significan 7 años de abundancia, 7 años donde Egipto producirá más grano de lo que ha producido jamás. Los campos reventarán, las cosechas serán infinitas, pero después vendrán 7 años de hambre, hambre total, hambruna, los graneros vacíos, los campos secos, la gente muriendo. El faraón escucha y siente el peso de esa profecía, y entonces le haces una proposición, una propuesta que solo puede venir de alguien que ha aprendido a ver más allá de sí mismo. Dices: busqué el faraón, un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, que reúna todo el trigo, que lo almacene, que prepare a Egipto para los años de hambre que vienen. Le estás ofreciendo salvación, no a ti, a todo un imperio, a millones de personas que no conoces, a un país que te esclavizó, a la gente que te olvidó. El faraón mira a su alrededor, a sus magos, a sus consejeros, todos tienen cara de no saber qué hacer, y entonces te mira a ti y dice algo que resuena en la historia de la humanidad. Génesis 41:39. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay nadie tan prudente y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo el pueblo, de esclavo a gobernante, de prisionero a virrey, de olvidado a salvador de naciones. No porque fuiste el más sabio, no porque fuiste el más inteligente, sino porque cada traición te enseñó a servir, cada injusticia te enseñó a buscar justicia, cada año en la cárcel te enseñó a que tu propósito no era sobre ti. Lo que vas a escuchar ahora cambia todo de nuevo. 30 años, José tenía 30 años cuando fue puesto sobre Egipto. Recuerda, a los 17 fue vendido como esclavo. Durante 13 años pasó por todo lo que escuchaste. 13 años de traición, de injusticia, de olvido. Y luego, en un momento, todo cambió. Ahora eres el segundo hombre más poderoso del imperio, más grande del mundo conocido. Diriges a millones, controlas las cosechas, eres la voz del faraón. Y lo primero que haces es exactamente lo que profetizaste. Durante 7 años reúnes grano, almacenas en ciudades y el trigo se acumula como arena en la playa, tanto que dejan de contar. Nadie podría acumular eso en tanto tiempo. Solo alguien que fue rechazado sabe cómo construir con lo que poco lo que tiene.
Solo alguien que fue olvidado sabe cómo es recordar lo que otros olvidan. Y entonces llegan los 7 años de hambre. El Nilo no crece, los campos se secan, las gentes de Egipto claman y el faraón les dice: vayan a José, hagan lo que él les dijo. José abre los graneros y salva a Egipto, a millones de personas. Pero aquí está lo que nadie ve: el hambre no es solo Egipto, el hambre golpea a toda Canaán, a tu tierra, a tu familia, a tu padre y a tus hermanos. Y entonces un día 10 hombres se presentan en las puertas de José, pidiendo grano, pidiendo comida, pidiendo salvación. Son tus hermanos, los mismos que te vendieron, los mismos que te traicionaron. No te reconocen. Han pasado 13 años. Eres un hombre hecho. Vistes como un príncipe egipcio. Hablas con autoridad divina. Ya no eres el adolescente que era, pero tú los reconoces al instante. Y aquí viene el momento más profundo del relato, porque tienes poder, tienes posesión, tienes la capacidad de castigarlos, de hacer sufrir como te hicieron sufrir. Podrías meterlos en la cárcel, podrías esclavizarlos, podrías cobrarle cada lágrima que derramaste, podrías, pero no lo haces. Mira lo que sucede: los interrogas con dureza, les preguntas quiénes son, dónde vienen, luego afirmas que son espías, los encarcelas, pero luego los liberas, mandan dar granos generosamente, les devuelves su dinero en secreto, les trata como a hermanos, porque José comprendió algo que solo el sufrimiento puede enseñar: el perdón no es para quien hirió, el perdón es para quien fue herido, es para ti. Escúchame, si sientes que este mensaje es para ti, escribe amén en los comentarios, porque esto es lo que la historia de José te demuestra sobre Dios. Dios no desecha las lágrimas, las recolecta, las guarda y las convierte en semillas, y de esas semillas crece un propósito que salva a millones. Lo que fue usado para destruir, Dios lo redimide. Lo que fue hecho para tu maldad, Dios lo convierte en bien de muchas generaciones. Génesis 50:20. Palabras de José a sus hermanos: vosotros pensáis mal de mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en su vida a muchos pueblos. Tu traición no es el final, tu injusticia no es el final, tu olvido no es el final. El final es descubrir que cada dolor fue una herramienta, cada fracaso fue un escalón, cada noche oscura fue el camino hacia tu propósito. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Si estás aquí, si estás escuchando, si algo en esta historia te ha tocado a ti, Dios no te olvidó, nunca te olvidó. Te está preparando para algo más grande de lo que puedas imaginar. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento donde sintieron que Dios los había abandonado.